Muy bien, entonces luego de revisada la agenda, vamos a iniciar con el primer punto. El saludo ya lo realizamos, vamos entonces con la revisión de los acuerdos. ¿Cómo les fue? Cuéntenme por favor cómo les fue. Bueno, la firma digital, 5 firmas he recibido. Sí, me faltan 2. Para que por favor las personas que me deben, voy a revisar de nuevo. Para que las personas que me deben por favor la firma. Tengo 1, 2, 3, 4. Para las personas que faltan, entonces me la hagan llegar hoy. Listo. Bueno, ¿quién me cuenta? ¿Quién me puede pegar en este chat, por favor, el enlace de la ARL para yo verificar las fechas con alguno de ustedes, con alguno de sus usuarios? Profe, ya. Bueno, ¿quién me regala entonces, por favor? La pantalla, acá es donde se les genera a ustedes el certificado, ¿cierto? ¿Quién me regala un número de cédula para que verifiquemos? Profe, si quiere Yo el puedo. mío. Dale. Ah, bueno, 1505-883. Fecha de nacimiento, día, mes y año. 25-10-2001. Ah, me faltó algo acá según veo. Sí, en la parte de arriba hay donde dice certificado. Acá. Bueno, como pueden ver, todavía no está la fecha. Todavía no nos aparece con la fecha. Nos sigue apareciendo hasta el 31 de diciembre. Igual tenemos que seguir estando pendientes de que modifiquen la afiliación. ¿Listo? Bueno, ¿qué otros compromisos tenían ustedes de diligenciar el formato del Drive? Profe, era lo de la información, pero ya faltaban solo como 2 personas en llenarla. Listo, ya lo vamos a revisar entonces. Bueno, en este momento ya está completo. Sí, ya están los 7 estudiantes. Ya está completo, listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué otros acuerdos tenían ustedes para hoy? El video de presentación ya también todos me lo enviaron, me lo hicieron llegar.
Lo vimos por el grupo, lo socializamos todos, ya lo revisé. ¿Qué otro compromiso teníamos para hoy? Me parece que solo era eso y pues como revisar lo que ya habíamos visto sobre pues como las normas y terminar de abrir como lo del aula virtual, pero eso ya la Listo. mayoría ya. Ya todos tienen lo del aula virtual, ya todos pudieron entrar. Y en el aula virtual ya está el video de la asesoría del lunes del primer encuentro. Ustedes deben de estar pendientes que yo estaré retroalimentando y subiendo los documentos respectivos. Bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a continuar con nuestra agenda. Vamos entonces a revisar el reglamento de práctica. Bueno, entonces vamos a iniciar el reglamento de la práctica pedagógica y de la práctica trabajo en comunidad. La práctica pedagógica se entiende como un conjunto de acciones reguladas por consideraciones de carácter pedagógico y disciplinar cuya intención central es la enseñanza. En este sentido, la práctica se convierte en un espacio donde el estudiante integra a través de la didáctica los saberes abordados durante los semestres anteriores. Finalmente, todo esto conlleva a la formación de un docente investigativo por medio pues, del diseño de propuestas que articulan tanto lo teórico como lo que ya colocan en práctica y los procesos reflexivos. Bueno, vamos entonces a pasar lo de la práctica comunitaria. Durante el primer semestre de 2021 la práctica se realizará de manera virtual, independientemente del semestre que se curse. Esto debido a la situación actual de la pandemia. Se hace necesario entonces la apropiación, manejo y aplicación de herramientas y recursos digitales que permitan la planeación y ejecución de las intervenciones en las instituciones educativas y las asesorías programadas. La práctica tiene diferentes características, entre ellas el objetivo central es articular los núcleos pedagógicos que el estudiante aborda durante el semestre. En la licenciatura en Educación Básica Primaria se realizan las prácticas en los semestres 4, 5, 6, 7 y 8 en instituciones educativas de básica primaria. Bueno, la práctica pedagógica se desarrolla en ambas licenciaturas, solo en los niveles de la educación básica primaria, desde el grado primero hasta el grado quinto. Los estudiantes realizan las funciones de docente de acuerdo con las fortalezas obtenidas durante los procesos de formación de cada semestre. La práctica es una actividad académica obligatoria dentro del plan de estudios, por tanto no constituye una relación laboral. No existe pago de honorarios, ni prestaciones sociales, ni ningún tipo de parafiscales para las practicantes. Cabe mencionar que estas actividades se pactan en el pacto legal de un convenio marco con el único objetivo de establecer los deberes de las partes para la cooperación. En este momento estamos haciendo el convenio con la institución educativa en la cual posiblemente vayamos a estar. Ahora les cuento cuál va a ser. Bueno, los sitios de práctica serán instituciones educativas, organizaciones, ONGs, asociaciones corporales, corporaciones y demás instituciones que trabajan con y para la infancia de carácter privado oficial, formal o no formal, que tengan la disposición de acoger los docentes en formación y con los que se haga convenio desde la universidad. Es importante anotar que se seleccionará una institución educativa para cada semestre de práctica. Significa entonces que todos los grupos de practicantes del mismo semestre estarán en una misma institución educativa. Teniendo en cuenta pues la situación por la que se está pasando, estamos todos los asesores de quinto semestre, todos estamos en una misma institución, vamos a estar en una misma institución. Diferente a si estuviéramos en lo presencial, estaría un asesor en una institución, ¿sí? Tendríamos muchas más instituciones. En este caso, para la práctica de quinto, la práctica pedagógica 2, hay 9 grupos y los 9 grupos vamos a estar en una misma institución. Asignación de la práctica.
En la licenciatura en Educación Básica Primaria, la práctica se realizará en 4 niveles. La práctica pedagógica 1, que es una práctica de observación, que fue la práctica que ustedes ya pudieron ver el semestre pasado, la cual se lleva a cabo en el ámbito escolar urbano y rural de carácter privado y público. En la práctica, los estudiantes realizan un proceso de observación de las clases. Tenemos la práctica pedagógica 2 y la 3, que serán desarrolladas en los grados de educación básica primaria. El docente asesor asignará de manera aleatoria el grado teniendo en cuenta que cada semestre tiene sus énfasis en didácticas y grados específicos. Este semestre, la práctica 2 tiene el énfasis en lenguaje escrito, artística, educación física y competencias ciudadanas. ¿Qué componentes tiene la práctica? La práctica tiene componentes como el proyecto y el portafolio. Para este primer semestre de 2021 se propone realizar un proyecto o informe en algunos semestres y en los demás un portafolio. En la práctica pedagógica 1 de la licenciatura en Educación Básica Primaria se realizará un informe de la práctica. Por su parte, en la práctica Trabajo en Comunidad de Pedagogía Infantil se realiza un proyecto. Para las demás prácticas, como la de nosotros, que es la práctica pedagógica 2 y la 3 de la licenciatura en básica primaria, vamos a realizar un portafolio, ¿sí? Durante la práctica con la intención de organizar y recopilar todas las evidencias de tal manera que exista una claridad para el estudiante, el asesor, que la orienta de todo lo que se está haciendo en la práctica, los propósitos, las actividades, todo lo que se está desarrollando, ¿listo? Durante el tiempo de la práctica. Bueno, entonces vamos con práctica pedagógica en licenciatura en educación básica primaria. Pero entonces esto es lo que ustedes ya hicieron el semestre pasado. Vamos entonces a pasar a la práctica pedagógica 2. Acá entonces tenemos todos los parámetros para la elaboración del portafolio. Hay un primer momento que tiene una fundamentación, hay un segundo momento, o sea, la primera entrega no voy a profundizar porque tenemos un tiempo dedicado solo a la profundización del portafolio. Entonces, en un primer momento vamos a tener la fundamentación del portafolio. En un segundo momento, que es la segunda entrega, vamos a tener la recolección y selección. En este punto hay una revisión de evidencias que se van a organizar en el portafolio semana a semana. Y en el tercer momento vamos a tener una reflexión donde ya por escrito o por medio audiovisual ustedes van a poder presentar sus valoraciones y la reflexión pues como de todo el proceso. Y finalmente, este tercer momento viene como muy ligado como a la entrega final, ¿sí? Que es la proyección, que ya es el último momento donde se va a socializar todo lo que tiene que ver con el portafolio, ya es como el cierre y la socialización. En el portafolio vamos a tener 3 categorías para organizar las evidencias: la planeación y el desarrollo curricular, que tiene en cuenta toda la parte del currículo, todo lo que tiene que ver con las acciones pedagógicas, todo lo que tiene que ver con el dominio didáctico, pedagógico, la planeación y organización de los aprendizajes. En la categoría de proceso de enseñanza y aprendizaje está todo lo que tiene que ver con los recursos, con los procesos de evaluación, con los seguimientos de los aprendizajes. Aquí ya están todas las estrategias que ustedes utilizan para poder llegar a los estudiantes, están pues todas esas evidencias de cómo desarrollan las planeaciones, como del desempeño como tal. Y en la actitud y compromiso frente a la práctica está todo digamos, las felicitaciones, está todas esas, lo que le dicen los papás o lo que le dice la profe, tiene que ver pues con el liderazgo de ustedes, la iniciativa, las relaciones interpersonales, la comunicación y todas esas actitudes que ustedes tengan frente a la práctica. Bueno, el portafolio tiene unas evidencias documentales y testimoniales. Y acá está como la estructura que debe llevar. Como les digo, no vamos a llegar como a profundizar en este momento. ¿Qué otro documento y qué otro componente tiene la práctica? Componentes de la práctica. Primero, portafolio. Segundo componente de la práctica, planeador o plan de clase. Tercer componente de la práctica, los procesos reflexivos, que vendría siendo el diario de campo. ¿Sí? Tenemos un formato para nuestra práctica, que también lo vamos a profundizar en su momento. Cada práctica tiene un formato diferente.
Muy bien, entonces le voy a pedir el favor a Vanessa que nos colabore entonces con la lectura, nos siga colaborando con la lectura, por favor, de los compromisos. Voy a bajar Eh, acá. Listo. Desde el 5.1.2. ok, ¿sí me escuchan? Ay, Sí, ahí se te escucha bien. pues que se me está entrecortando, entonces, pero bueno. Dice, presentar el portafolio en los momentos que se determine, el diario de campo con los registros y la planeación. Con respecto a esta última, una vez que el asesor revise la planeación, el docente en formación debe ajustarla y enviarla al correo del docente titular con copia al correo de la asesoría, del asesor. Esto es indispensable para que el docente titular conozca con anterioridad lo que el practicante va a realizar. 5.3. Perdón, Vanessa. Bueno, quiero entonces hablar sobre este punto, ¿sí? Dice, van a presentar una planeación que será revisada. Por eso yo voy a sacar un cronograma de planeaciones en las que ustedes me van a entregar planeaciones con anticipación de 2 semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo reviso la planeación, se revisa, se hacen las recomendaciones, la devuelvo, ustedes realizan los ajustes y esa planeación con los ajustes la enviarían al correo o como acuerden con el docente titular en su momento, si al correo, si al WhatsApp, él ya les dirá, ¿cierto? O a un Drive, entonces la hacen llegar, se la enviarían al correo o como acuerden con el docente titular en su momento, si al correo, si al WhatsApp, él ya les dirá, ¿cierto? O a un Drive, entonces la envían, la hacen llegar a él con copia al asesor. Quiere decir que yo revisaría de nuevo la planeación con los ajustes que se le dieron. Hay que tener algo claro y es que la nota se pone sobre la primera planeación, es decir, no hay corrección de nota. Usted me envía la planeación, yo la reviso, realizo las sugerencias, la devuelvo con la rejilla de evaluación y su nota asignada sobre la planeación. Usted la corrige, pero al corregirla no cambia la nota, ¿sí? Para tener eso claro que no hay pues una corrección de nota. Esa parte entonces está clara. Sí, profe. Listo. Dice, sustentar oralmente el portafolio, diario de campo y demás documentos escritos necesarios para la práctica. En las asesorías y fechas estipuladas con previa anticipación. Siga, profe. 5.4. Presentar al docente titular los informes finales de evaluación de los niños y las niñas con los cuales desarrolló la práctica en el tiempo oportuno acordado con el asesor. 5.5. Asistir a las asesorías individuales y grupales que sean programadas por el asesor de práctica. 5.6. Tener un trato respetuoso y cordial con el asesor de práctica, los compañeros de grupo, el docente titular, los estudiantes y demás miembros del CDI, la institución educativa, la ONG y demás. 5.7. Recibir, leer, analizar y conservar durante todo el semestre los documentos y guías, reglamento de prácticas, programa de la práctica correspondiente, formato y ficha de evaluación de la planeación, documento para los parámetros para la realización del diario de campo, documento sobre las dimensiones del actor docente, formato de evaluación por parte de los docentes titulares, entre otros, que el asesor entrega y socializa al inicio del semestre, firmando además el documento, constancia de entrega, socialización y análisis de los documentos, base para el desarrollo de la práctica. Bueno, entonces, perdón, Vanessa, aquí vamos también pues les quiero contar algo. Vamos a tener documentos que vamos a ver durante estas 3 semanas, ¿sí? Que son todos esos anexos que corresponden a diario de campo, planeación, portafolio, el acta de inicio, ya ustedes diligenciaron el de los datos personales, ya entregué programa, estamos en el reglamento y hay un documento donde dice y consta de que se
trabajaron y se abordaron esos documentos y se firma. Yo se los voy a socializar para que ustedes autoricen su firma digital para ser puesta en ese documento como constancia de entrega y socialización de estos documentos. A eso hace referencia ese numeral. Listo, bueno, vamos entonces con Andrea Gómez, que nos colabore por favor con la lectura. Listo, profe. Firmar el acta de inicio de la práctica. 5.1.9. Firmar el acta de terminación de la práctica. Crear la respectiva aula virtual, Classroom o Moodle, de la asignatura de práctica y facilitar el ingreso de los docentes en formación. Igualmente, propiciar los encuentros sincrónicos con los practicantes por medio de las plataformas Meet, Zoom, etc. Leer, analizar y cumplir a cabalidad con el reglamento de prácticas. Compromisos del profesor asesor. Establecer contacto en los sitios donde se realiza la práctica. Fijar con las instituciones las responsabilidades que les competen a estas y a los estudiantes durante el tiempo que dure la práctica. Propiciar puentes de comunicación y articulación entre los profesores de la licenciatura y los practicantes, de tal manera que exista un núcleo de articulación entre los saberes enseñados y las prácticas que los practicantes llevan a cabo. Establecer y o mejorar los criterios de evaluación y hacerlos públicos para los estudiantes. Digitar las notas en la plataforma de la universidad en las fechas estipuladas, teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en el núcleo de prácticas. Orientar a los estudiantes en todo lo pertinente a las planeaciones del portafolio, diario de campo y en general en el desarrollo de la práctica. Asistir puntualmente a los encuentros sincrónicos programados y en general participar en las actividades que propongan los practicantes. Revisar, evaluar y devolver con suficiente anterioridad a las planeaciones, los avances del portafolio y el diario de campo con las debidas observaciones, comentarios y aportes. Tener un trato adecuado con los practicantes e integrantes de la institución educativa, comunidad, ONG y demás. Recoger las firmas de los practicantes en el documento acta de inicio de la práctica. Recoger las firmas de los practicantes en el documento acta de terminación de la práctica. Entregar todos los documentos correspondientes a la práctica, reglamento de la práctica, programa de la práctica correspondiente, formato y ficha de evaluación de la planeación, documentos sobre los parámetros para la realización del diario de campo, documentos sobre las dimensiones del actuar docente, formato de evaluación por parte de los docentes titulares y demás documentos propios de cada semestre. Leer, socializar y cumplir y hacer cumplir el reglamento de las prácticas. Se recomienda que los asesores de práctica porten la camiseta establecida para los encuentros sincrónicos con los estudiantes. Bueno, entonces acabamos de ver los compromisos que tienen los estudiantes frente a la práctica y los compromisos que tenemos los asesores frente a la práctica. Bueno, voy a continuar entonces. Los compromisos de la institución. La institución tiene compromiso de facilitarnos las condiciones óptimas para el desarrollo de la práctica. En este caso, debe de brindarnos las condiciones y permitirnos la virtualidad, porque hay instituciones que tal vez están trabajando por WhatsApp y esto pues no nos conviene para la práctica. Entonces, la institución que necesitamos es una institución que nos asegure los encuentros virtuales con los estudiantes. Respetar los horarios establecidos, ningún profe titular, atención a esto, podrá decirles:
No, el jueves nos vemos en tal clase para que usted me haga el favor y no. La práctica y el horario de ustedes en la institución será de 7 a 12 del mediodía los miércoles. No hay otro horario, ni por la tarde, ni a las 12:10, ni a las 12:30, ni a las 6 de la mañana, ni al otro día, ni el sábado, ni el domingo. Miércoles de 7 a 12 y se tiene que respetar ese horario de práctica. Aquí aprovecho para para aclarar de que la ARL solo les cubre a ustedes en el horario de práctica, es decir, la ARL solo les cubre de 7 de la mañana a 12 del día los miércoles. Entonces no hay ningún otro horario. Aparte de eso, por favor, chicas, nada de que van a trabajar con guías, entonces ustedes van a ir al colegio a llevar la guía o a la casa del profesor a llevar la guía o las copias para que los niños trabajen. No, la práctica es 100% virtual. Todo lo que hagamos con los niños lo vamos a hacer por medio de herramientas digitales. No van a haber copias y si hay copias o si hay guías son digitales y se le envían a los niños o a la profe titular, pero no hay desplazamiento ni encuentro físico con nadie de la institución educativa. Así que eso quede muy claro y está quedando en este momento grabado de que se los estoy diciendo. ¿Sí? Para que no vayamos a tener ningún problema de que se desplazaron ustedes a la institución o a la casa del profe titular o que en otro horario fuera el de práctica están atendiendo niños o están atendiendo, ayudándole al profe titular. No, la práctica tiene un horario y se va a respetar. Por otra parte, quiero hablar acá, ahora que lo recuerdo, sobre el trabajo grupal, los trabajos en grupo que ustedes realicen en este grupo de práctica pedagógica 2 son virtuales también. No es que yo diga que van a trabajar en grupo, entonces se van a ir a reunir en una casa o se va a ir Miguel Ángel a reunirse con Andrea porque están juntos en la actividad y se van a ver para hacer la tarea. Eso ya es responsabilidad de ustedes. Lo que yo propongo es que se reúnan de manera virtual por Meet para realizar las actividades pertinentes a esta práctica. ¿Listo? Entonces eso sí queda pues bastante claro. Bueno, tener en cuenta los procesos educativos de los niños que lleven a cabo el practicante, indicarle al docente en formación y al profesor asesor las recomendaciones. La institución nos va a dar unas recomendaciones, los profes titulares también nos van a dar unas recomendaciones. Los docentes deben de estar en las actividades que nosotros hagamos. Vamos a programar en conjunto algunas asesorías o reuniones durante el semestre, como por ejemplo el inicio de la práctica y el cierre de la práctica. Es indispensable manejar el formato de evaluación que realiza el docente titular. Es un anexo, yo se los voy a mostrar también cuando lleguemos a esa parte de la institución, les voy a mostrar el anexo 19, que es el formato de evaluación. El docente titular los evalúa a ustedes una vez terminemos la práctica. Evaluación de la práctica. Bueno. La práctica tendrá unos criterios de evaluación establecidos previamente y conocidos por los practicantes en la institución. Cada programa tiene su práctica. Yo les socialicé a ustedes, primer parcial 30%, con desempeño 30%, procesos reflexivos. Bueno, yo ya lo socialicé, que fue este cuadro que está acá, que socialicé con ustedes en el programa, ¿sí? Bueno, esto ya es trabajo en comunidad. Bueno, consideraciones de la práctica. Entonces vamos a ver quién nos colabora. Puede ser Rosa María. Consideraciones de la práctica. En caso de suspensión parcial o total de clases por paro de educadores del magisterio, el estudiante cumplirá con el horario programado de práctica, asistiendo a las asesorías programadas por la asesora. En caso de suspensión parcial o total de clases por paro o asamblea de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, los asesores y practicantes se acogerán a las directrices que se dispongan desde la misma universidad en cuanto al desarrollo de las prácticas. La universidad debe afiliar al
practicante durante la etapa práctica de su formación, a la aseguradora de riesgos laborales, ARL, de conformidad con lo dispuesto en el decreto Ley 55 del 14 de enero de 2015. Para realizar este trámite, el estudiante debe estar afiliado al régimen de seguridad social en calidad de beneficiario o cotizante y presentar el certificado de esa afiliación a su docente de práctica y en la dirección del programa. Parágrafo 1. Bueno, perdóname ahí, por favor, Rosa. La no vinculación al Sistema General de Riesgos Laborales, como lo estipula el decreto 1840, será impedimento para la realización y la práctica del docente. Esto implica que ningún estudiante puede iniciar y realizar el proceso de práctica hasta no tener la ARL y haberle entregado el certificado al asesor. Y en este caso yo lo que haré será tener 2 copias y entregarle una a la dirección de prácticas y otra con la que yo quedo para la institución educativa. Entonces eso sí lo vamos a tener bien claro. Por eso estamos muy pendientes de que nos publiquen esa ARL con las fechas correspondientes. Sobre la protección de datos y derecho a la intimidad y privacidad de los menores de edad durante los encuentros sincrónicos, no se permite fotografiar, entrevistar y grabar a los menores de edad, ni divulgar y publicar estos registros sin contar con la previa autorización de los padres o tutores de los menores para el caso de menores de edad en situación de protección y restablecimiento de derechos, el permiso de emitirse por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, hay una ley que ahora pues la vamos a también pues a mirar sobre esta parte de la protección de menores, que es nuestro siguiente punto en la agenda. Vamos entonces a hablar sobre el punto 7.5. En caso de inasistencia a los encuentros sincrónicos programados, el estudiante debe presentar la debida incapacidad médica y o soportes legales que justifiquen esta inasistencia. Y el asesor de la práctica debe conservar durante todo el semestre esto. Vamos a ser muy claros con este punto. Era algo que yo tenía para lo de las consideraciones finales en esta asesoría. En caso de inasistencia, que ustedes no se conecten, sea por la causa que sea, me deben de presentar la incapacidad en caso de enfermedad médica o la excusa en caso de otra situación que se haya presentado. Yo voy a hacer un seguimiento a esas inasistencias, ¿sí? Porque no quiere decir que, profe, hoy no tengo internet, se me cayó la señal. A los 8 días, profe, no tengo señal. Y entonces es algo como muy recurrente, entonces hay que hacer seguimiento a eso. Voy a hacer aquí un paréntesis y es que frente a esas inasistencias, el estudiante va a tener unos compromisos para cumplir. Es decir, por ejemplo, hoy no se conectó por X o Y motivo. El estudiante me presenta la incapacidad médica. Si es médica, bueno, no hay problema. Pero si es otra situación, el estudiante va a adquirir unos compromisos que la docente asesora le va a asignar, sea una exposición, sea un ensayo, sea alguna otra actividad extra a las actividades ya programadas. Entonces quiero preguntarles, ¿eso queda claro en este momento? Sí, profe. Bueno, suponemos obviamente de que si los estudiantes están en este momento matriculados y estamos en un semestre virtual, es porque tenemos las herramientas, por lo menos de conexión, para poder, contamos con esa conexión para poder asistir a las clases, ¿sí? Bueno, entonces continúo. La inasistencia reiterada a la práctica y las asesorías del 20% ocasionará su pérdida. La entrega fuera de tiempo estipulado de las planeaciones, diario de campo, portafolio o proyectos sin una razón que justifique esta situación ocasionará que el asesor valore estos documentos con una nota máxima de 4. Si sobrepasa el tiempo asignado por el asesor como segunda oportunidad para entregarlos, la valoración será 3. Y si no los entrega, la valoración será final 0. La valoración final será 0. Voy a hacer una aclaración acá. Ustedes ya son mayores, tienen unas responsabilidades ya claras, vamos
en la mitad o más de la mitad de una carrera profesional, se están formando para ser docentes y son como ese ejemplo para los estudiantes, ¿sí? Ese rol de docente es un rol de ejemplo para los estudiantes, entonces debemos de asumir ese rol, tener la responsabilidad en todas nuestras acciones. En este sentido, yo entrego un cronograma de actividades, ¿sí? Ya está en el programa, y entregamos un cronograma para las planeaciones, para el diario de campo. La profesora, la asesora no va a tener que estarles diciendo, Pepito, por favor, usted hoy había que entregar planeación y no me la entregó, me la va a entregar al otro día, no me entrega la planeación, me la va a entregar. O sea, yo creo que nosotros, ustedes, yo estoy tratando con personas adultas responsables que están convencidas de que quieren ser docentes, entonces yo no tengo por qué estar detrás diciéndole, deme pues el diario de campo, oiga el diario de campo, ¿sí? Aquí en este punto dice, si lo entrega fuera de la fecha estipulada, la nota máxima va a ser 4. En la rejilla de evaluación de las planeaciones ustedes van a ver, o del diario de campo, o de eso, hay un criterio que dice entregó la planeación, o entregó el diario de campo, o entregó el portafolio dentro de la fecha estipulada o a tiempo. Eso da un puntaje, pero si lo entrega fuera del tiempo, la nota máxima va a ser 4, teniendo en cuenta los otros criterios, entonces puede ser menos. Pero si aparte de la segunda oportunidad, por X o Y motivo que no entregó, la nota máxima va a ser 3, pero yo pienso que no nos vamos a ir hasta allá, o sea, una segunda oportunidad y que la profe tenga que estar, oiga, el diario, oiga, su responsabilidad, yo pienso que hasta allá no nos vamos a ir y finalmente si no la entrega la nota será 0. ¿Sí? Entonces quedamos claros en este punto, vamos a tener cronogramas de entrega, fechas estipuladas para entrega, la profesora no tendrá que estar detrás de ustedes, yo seré muy puntual para devolver las planeaciones con su respectiva rejilla de nota. Entonces quedamos claros sobre esta parte de evaluación y de los tiempos de entrega de las planeaciones, diario de campo y portafolio. Sí, profe. Listo. Los practicantes deben presentarse a los encuentros sincrónicos con los estudiantes, docentes titulares, directivos y asesores de práctica en las condiciones físicas y emocionales adecuadas, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que ocurra una eventualidad durante el desarrollo de la práctica. Se creó un documento en el cual se recoge información básica de cada estudiante. Bueno, eso ya lo llenamos, que es lo de la información del contacto. Para todas las prácticas, excepto la práctica pedagógica 1, se diseñó un formato de observación del desempeño del practicante. Entonces, ustedes van a tener unos formatos con que yo los voy a valorar y es el formato de valoración de la planeación, yo voy a evaluar con un formato, el formato de valoración de diario de campo, también yo tengo un formato para eso. Existe un formato donde yo voy a observar el desempeño de ustedes, un formato, también lo vamos a socializar con el que se va a evaluar el desempeño. En la POENES es práctica de trabajo comunitario. Bueno, es de aclarar en este reglamento está actualizado teniendo en cuenta las condiciones actuales, de que es obligatorio portar el uniforme de práctica. Ningún estudiante que no tenga uniforme de práctica podrá realizar la práctica. Supongamos que se fueron de viaje, no lo tienen, un polo azul como este, por lo menos tratar de que sea un polo azul y tratar en el lugar en que se encuentren de que tenga pues como estos logos. Sin embargo, según ustedes me contaron, todos tienen el uniforme de la práctica. Hay dos casos que no tienen el uniforme como tal, pero tienen este polo azul oscuro. ¿Es así? A ver, yo Pues, pregunto, Vanessa. Vanessa tiene el uniforme de la práctica. Sí, señora. La polo azul y la sudadera. Joana tiene el uniforme de la práctica. Profe, yo solo tengo el polo azul. ¿Y la sudadera? No, voy a tratar de contactarme para mandarlo a hacer y que me lo envíen.
Bueno, sí, porque necesitamos ese uniforme para la práctica, eso sí está pues bastante claro. Karen Daniela tiene el uniforme. Profe, yo también tengo el polo azul y pantalón de la sudadera. Yasmín, Sí, profe, todo el uniforme. Rosa María, Sí, profe, todo el uniforme Miguel, también. Miguel Ángel. No, profe, pero ya lo estoy averiguando. Voy a enviarles en este momento al grupo del WhatsApp la información, ¿sí? Listo, Andrea, muchas gracias. Profe, yo tengo la polo azul y el pantalón. voy a enviarles en este momento la información de dónde se adquiere el uniforme, ¿sí? Allá venden el uniforme en la calle 16, número 443. Ahí ya está el número. Ahí pues se puede hacer el pedido. Dice que se puede transferir por Bancolombia. Bueno, acá ya están entonces los datos del uniforme. Y Andrea tiene el uniforme. Sí, profe. Listo. Bueno, eh, entonces la polo y el pantalón. listo. Entonces, bueno, los que no lo tienen, entonces ya ahí pues bien atentos para poder tenerlo. Ya saben que en la institución vamos a estar prácticamente ya en 3 semanas, ¿sí? Faltan 2 semanas para continuar con las asesorías y llegaríamos a la institución al primer acercamiento con ellos. En la reunión que vamos a tener inicial con los docentes y directivos de la institución, deben de tener el uniforme. Es decir, estas semanas que están conmigo, puede que no lo vayan a tener, ¿sí? Solo estas 3 semanas. Pero en reunión con los profesores del colegio, deben de tener puesto su uniforme. Y de ahí en adelante, cada asesoría que estén conmigo o en la institución, deben de tener su uniforme puesto. ¿Listo? Estas 3 semanas es como un espacio para que los que no lo tienen lo vayan adquiriendo. Bueno. Vamos entonces con la revisión del documento. Este documento que vamos a continuar revisando es un documento que fue entregado desde el comité curricular para su revisión con las estudiantes de práctica para tener como bastante claridad en esto. En este momento este documento entonces lo voy a compartir con ustedes y la dinámica de trabajo será la siguiente. Faltan 10 minutos para las 8, ¿sí? Vamos a contar desde las 8 de la mañana. Ustedes van a tener media hora, vamos a tener hasta las 8:30 para leer el documento, ¿sí? Vamos a tener media hora para leer este documento, no está largo, y vamos a buscar en internet la ley de protección de información y de todo lo que tiene que ver con lo de los menores de edad, ¿sí? Toda esa parte de privacidad de información de los menores de edad. Y nos vamos a volver a encontrar a las 8:30 para la socialización de este documento. Listo, yo lo voy a subir entonces en este momento al aula virtual, lo voy a hacer acá con ustedes. Y lo voy a subir al bloque 1, ¿listo? Que es el bloque en el que en este momento estamos. En este bloque, mire que acá ya está el aula virtual, ahí ya está, en el aula virtual ya está la primera grabación, ¿sí? Entonces ahí pueden ustedes acceder a esas grabaciones. Entonces en este bloque 1, donde tenemos nuestro programa y cronograma, ahí voy a colocar, en este espacio voy a colocar este documento y ustedes aparte van a consultar en internet el otro documento que es la ley de protección de los datos. Existe una ley, entonces la vamos a buscar en internet y nos veremos a las 8:30 para hacer como una socialización de este documento.
y para aclarar algunos aspectos que tienen que ver con esa parte de las evidencias o de fotografiar, de grabar las clases con los estudiantes. ¿Queda claro entonces esa parte? Sí, profe. Listo, entonces nos veremos a las 8:30 en este mismo lugar. Voy a parar entonces la grabación en este momento para iniciarla cuando volvamos.